Estamos viendo el tema de cómo debo vivir en este mundo. Hemos estado viendo algunas cosas, vimos el legalismo, también lo relacionado a que los fariseos, estos hombres, se enfocaban en pequeñeces y eso lo agrandaban, como por ejemplo el diezmo, diezmaban hasta lo más mínimo, ¿se acuerdan? Pero dejaban de lado la misericordia, la justicia, que era lo más importante. Y hoy vamos a ver este concepto que es el antinomianismo. ¿Alguien sabe qué significa esta palabra extraña? No, y tampoco. Hasta aquí llegamos. El antinomianismo. Bien, la palabra nomia viene de norma. Entonces, los que están en contra de las normas. Por lo tanto, ¿qué será? Lo contrario al legalismo. Los legalistas se apegan a la ley tan estrictamente que perjudican a los demás. Bien, el antinomianismo rechaza la ley. El antinomianismo significa simplemente antileyismo o anti la ley, antiley. Eso es lo que busca los que tienen este pensamiento. Así como el legalismo se presenta de muchas formas y tamaños, es el polo opuesto del legalismo. O sea, una persona legalista diría que en la iglesia se usa solamente bancas de madera, bien duras, porque siempre han existido y hay que apegarse a esa ley. O porque el apóstol Pedro las puso, por eso no se pueden sacar. Pero otra persona puede decir, no estamos bajo esa ley y podemos poner silla o algo más cómodo. Y hay que guardar un equilibrio, porque también nos podríamos ir al otro extremo. Pongamos sillones, pongamos camas. ¿Han visto esos cines que tienen camas? Bueno, por ahí en redes sociales, porque nunca he ido a uno. Pero es el polo opuesto al legalismo. O sea, unos que están muy sujetos a la ley, que son los legalistas, y están los otros, que es el otro extremo, que son aquellos que no están bajo ninguna ley y hacen, entre comillas, lo que ellos quieren. Y vamos a ver que tienen distintas formas también de presentarse en la iglesia, porque estamos hablando de creyentes que tienen este tipo de pensamiento, que dicen que la ley no es aplicable a sus vidas, sino la gracia de Dios. ¿Has escuchado a esa persona? Vamos a avanzar. Una de las primeras formas en que se manifiesta el antinomianismo es el libertinismo, que también tiene que ver con el libertinaje. El libertinismo es la idea de que el cristiano ya no está obligado a obedecer la ley de Dios de ninguna forma. Esta perspectiva de la ley a menudo está vinculada a la doctrina protestante cardinal, que es la justificación solo por la fe. Este tipo de cristiano ve la justificación por fe como una licencia para pecar, ya que solo vive por gracia y no por la ley. Hermano, aunque usted no lo crea, está lleno de cristianos así, que viven la vida loca, pero ellos son cristianos, que andan en marchas gays y ponen carteles, yo soy cristiano y gay. ¿Será eso correcto? Que van a los pubs, se curan. No, si yo también soy cristiano, hoy voy a la iglesia. Ellos viven solo por gracia y por ley, y no por la ley, según ellos. Aquellos que viven vidas licenciosas en el sentido de estar con una persona, después con otra. Dios estableció leyes en el Antiguo Testamento o en la Biblia, pero eso no va para hoy en día, porque Jesús es amor, Dios es amor. Por lo tanto, estas personas creen que no están obligados a obedecer la ley de Dios.
y ellos están aferrados, o esta norma, o sea, esta forma de ver la vida, ellos se afirman en la justificación solo por la fe. Nosotros somos salvos por fe. Eso es verdad, ¿o no? Pero no es hasta ahí. Es por la fe y algo más. Nosotros somos salvos por fe, pero esa fe que es inicial, podríamos decir, en la vida del cristiano, no se queda ahí. Por eso yo le decía hace un momento, sirve solamente con orar la oración de fe y decir que Cristo es mi Señor y después yo me olvido de Dios. Sí, me acuerdo que cuando era adolescente fui a una campaña y yo recibí a Cristo, así que yo soy cristiano. Y después, ¿qué pasó? Nunca más supe nada. Es como hacer la primera comunión, una cosa así, como que pasé una etapa. Pero eso no es correcto delante de los ojos de Dios. Y esto nos lleva a hacer cosas que no le agradan a Dios. ¿Por qué el Señor habrá dejado su palabra? Hay personas, hermanos, que su manera de ver la vida o cómo ellos viven está totalmente contrario a lo que dice la Biblia. De hecho, ni siquiera a profundidad, sino que a simple vista lo que tú estás haciendo es totalmente contrario a lo que dice la palabra de Dios. Y eso es lo que nos lleva a esta manera de pensar. Cristo es Señor y da mandamientos. Estas personas se afirman en las ideas de la Reforma. La Reforma protestante vino a liberarnos de la esclavitud de las leyes de la Iglesia Católica. Solamente por fe somos salvos. Sin embargo, el movimiento luterano se apresuró a indicar que la fe salvadora no está sola, porque comenzaron a ver personas tergiversando la palabra y hacer cosas contrarias a la palabra del Señor. Ya que esa fe debe llevar a la persona a obedecer los mandamientos de Cristo. Si yo creo en Cristo, ¿qué debo hacer? Obedecerle a Él. Porque en Juan 14:15, lo acabamos de leer, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Yo esta conversación la tuve con unos compañeros de la universidad que eran católicos y ellos se decían ser seguidores de Jesús. Yo, siguiendo esa lógica, yo le dije, si ustedes son seguidores de Jesús, deben obedecer lo que Jesús enseñó. Y me quedaron mirando porque no sabían qué es lo que Jesús había enseñado, más que las películas que habían visto. Veamos un ejemplo. Y empezamos a ver ahí, empezamos a leer. Fuimos a la biblioteca y sacamos una Biblia que había ahí disponible, que era católica. Igual servía, así que era lo mismo. Y ellos quedaron impresionados. Pero la decisión de ellos finalmente no fue seguir a Cristo, sino decir que ellos eran cristianos nominales, o sea, cristianos de nombre nomás. Porque es más fácil decir, sí, soy católico, soy cristiano, que vivirlo. Por eso, quien dice que sigue a Cristo debería seguir sus pasos. Porque ¿acaso Jesús llevaría una doble vida diciendo que me porto bien en la iglesia y después afuera con lo que quiero? ¿Estaríamos siguiendo el ejemplo de Jesús? Pensando mal de otros, buscándole el mal a otros que nos caen mal. ¿Vemos a Jesús así en la Escritura? No. Jesús nunca les hizo una trampa a los fariseos, siendo que ellos sí le hacían trampa a Jesús. Jesús no dijo, me las van a pagar. Para la próxima yo le voy a tender una trampa. Y decían, no. Él simplemente los esperaba y su respuesta los dejaba callados, atónitos. Y ahí vemos en la imagen un ejemplo. ¿Qué mandamiento les dio Jesús en esa imagen? A los que puedan leer la palabra de Dios. Que ya se parece. Esa es. Que el que no recibiera el reino de los cielos como un niño, como este, no entrará en él.
No dice que debemos ser infantiles. No dice que debemos ser literalmente niños. Como que vamos a ir a jugar nomás, a pasarlo bien. Sino tiene que ver con esa fe genuina. De que yo le digo a un niño, si vamos para allá te voy a regalar, no sé, un juguete o te voy a regalar un dulce. Y ellos lo creen y después lo exigen. Así que tengan cuidado cuando prometan a los niños. Y Jesús dice, quien no reciba al reino de los cielos como un niño. Por lo tanto, ese es un mandamiento del Señor Jesús. Pero hay gente que viene a la iglesia o dice ser cristiano, pero que tiene en su corazón desconfianza hacia los otros cristianos y que los mira con recelo. Todos estos son unos hipócritas. Apenas termina la reunión me voy porque no quiero hablar con ellos porque me pueden contaminar. O no quiero tener problemas con nadie. Pero no tiene problema en quedarse en el trabajo conversando con otras personas. Porque hay personas que toman esto lamentablemente como algo fuera de sus propias vidas, siendo que si Jesús es nuestro Señor debería hacer cambios en nuestras vidas, pues nosotros. Que se noten los cambios. Por eso Jesús dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Y eso es bastante difícil. Es difícil. Porque a mí no, quizá, obviamente me hubiese gustado estar ahí siguiendo a Jesús y verlo, pero el hecho de que no estés viendo mandamientos directamente es bastante complicado de hacer. Porque ¿qué pasaría si nosotros nos acercáramos al Señor Jesús y le dijéramos, Señor, ¿qué puedo hacer? Y el Señor te diga, toma todo lo que tienes y véndelo y dáselo a los pobres. Es difícil. Quizás muchos de ellos haríamos lo mismo que el joven rico. Nos diríamos, pucha, no era lo que yo esperaba una bendición, que me tocara y me cayera. No, eso no es bíblico ni cristiano. O que hiciera aparecer cientos de denarios ahí en el mar para que yo los recoja y sea millonario. Pero el Señor nos habla a cada uno. Y Él, lo más probable es que nos hubiese dicho, sígueme. Pero seguirlo realmente tenía una connotación también trascendental. Porque a cada uno de los que el Señor Jesús le dijo, sígueme, dejaron todo. No como nosotros, que nosotros seguimos yendo al trabajo, seguimos yendo a estudiar, seguimos nuestra vida cotidiana y vinimos a la iglesia. Pero ellos no. Ellos dejaron sus trabajos, sus familias. Y hermanos, ¿sabe dónde iban a terminar ellos? En la muerte. Todos ellos iban a morir. O sea, de ahí no había vuelta atrás. Aunque intentaron hacerlo, después que Jesús murió, ellos volvieron a la red, dice la palabra. Pero Jesús ahí lo fue a buscar de nuevo. Por lo tanto, seguir y obedecer los mandamientos del Señor va más allá de lo que nosotros pensamos. Porque Jesús dice, amar a nuestros enemigos. Amen a sus enemigos. La gente normal ama a quienes le hacen bien. ¿Por qué invitas a tu casa a comer, dice Jesús, solamente a tus amigos, a tus hermanos? Pero ¿por qué no invitas a aquellos despreciados, a aquellos que no pueden devolverte, dice? Y es verdad. De hecho, a veces seleccionamos, esta persona sí puede entrar en mi casa, esta persona no. Pero Jesús dice, ¿y por qué no? Y Él dice que cenaba con gente de mala fama, pero no porque quisiera hacer arder la sangre de los fariseos. Porque a veces hay gente cristiana que quiere hacer arder la sangre del pastor, de los hermanos, porque, oh, mira lo que está haciendo. Como tratando de desenmascarar un legalismo, pero no está en su corazón lo que había en el corazón de Jesús, que era llegar a esas personas realmente y no demostrar algo que no era. La segunda forma en que se manifiesta el antinomianismo es el espiritualismo gnóstico. La palabra gnóstico o los gnosticistas viene de la palabra gnosis, que es del griego, que significa conocimiento. Esto no es lo mismo que agnosticismo, por si acaso. Los agnósticos creen que hay un ser superior, pero no identifican a Dios. Puede ser cualquier cosa. Pero los gnosticistas son aquellos que dicen que creen también puede ser en algo superior, pero que se revela de cualquier forma.
un pajarito llegó a mi ventana y sopló 3 cositas y yo de eso interpreto que eran 3 palabras que yo soñé, no sé qué, y tengo un conocimiento superior de la naturaleza. Y el gnosticismo estaba presente en la primera iglesia, donde Jesús instauró su iglesia. Los apóstoles tuvieron que luchar contra estas creencias falsas que son heréticas, son falsas. Y hasta el día de hoy, hermanos, se levantan estas cosas que son viejas ya destruidas con argumento y todo, y aún así se levantan dentro de la iglesia y le siguen creyendo a esas personas. Y hasta se han hecho concilios donde dicen esto es falso. Lamentablemente esas personas mueren, fallecen, no se sigue con la verdad, y luego aparecen nuevamente estas personas engañando a la gente. Ellos pretendían poseer una forma superior de conocimiento místico que les daba derecho a evadir o reemplazar los mandatos que la palabra de Dios había revelado a los apóstoles. Dios les reveló a los apóstoles su palabra por medio del mismo Señor Jesucristo. Ellos escribieron los evangelios y luego ellos siguieron en las cartas, en el libro de los Hechos, en hebreo, aparece las enseñanzas del mismo Señor Jesucristo. Pero ellos comenzaron a decir, sí, pero a mí también se me apareció Jesús y me dijo otra cosa. Oh, ¿qué te dijo? No, que yo ahora tenía tales capacidades y yo ahora estoy a cargo. Y ahí comenzaban a decir cosas como que se había sido revelado a ellos, algo que directamente Jesús no le había revelado. Los cristianos evangélicos frecuentemente caen en esta trampa de pretender que es el Espíritu Santo. Quizás no dicen, yo recibí de la naturaleza, porque hay gente gnóstica que cree que la naturaleza le habla, que abrazan un árbol y sienten sus pálpitos y sienten algo. No, hay personas que dicen que realmente el Espíritu Santo les ha hablado, y esto es lo que lleva a hacer cosas que claramente son contrarias a la misma palabra escrita de Dios. Y así es donde encontramos gente que dice, Dios, en mi búsqueda de Dios, Dios me dijo que me casara con esta persona, pero resulta que esa persona que está hablando está casado ya, y se divorcian y se meten con otra persona y se vuelven a casar, porque supuestamente Dios les dijo directamente a ellos que lo hicieran. Y esto está totalmente contrario a la palabra de Dios. Y uno puede decir, ¿es correcto de acuerdo a la palabra de Dios? No. Entonces, algo no está bien ahí. Entonces, esta forma de decir, la ley para mí no va, la ley que está escrita no va porque yo tengo un conocimiento superior. Y es lo que una vez yo le comenté en una predicación, en un mensaje. Hermano, los sueños que usted pueda recibir, sea de Dios o quizá algún anhelo que usted tenga, nunca van a ser superior a la palabra de Dios. Y hay lamentablemente personas que se toman más de los sueños, de las revelaciones, más que de la misma palabra de Dios, y ese es un error, porque todo eso es falible. Aunque hay personas que igual las respeto, está bien, que dicen ser profetas, personas que tienen una portavoz de Dios, puede ser que sí, pero no todo lo que ellos digan va a ser la boca de Dios, porque también se equivocan. Y la única forma de poder ver que es real es confrontándola con la palabra de Dios, como aquellos que dice la palabra, que ellos tomaban todas estas cosas y verificaban en la palabra. Los ciudadanos de la vereda, de Berea, las escribían y veían si estas cosas eran así. Y también el apóstol Pablo da instrucciones y les dice, cuando se levante alguien hablando en lengua, tomen nota, o alguien dando una profecía, tomen nota y verifiquen si esto es correcto. A mí me pasó en una iglesia que me invitaron a predicar. Yo estaba recién empezando a predicar, era un novato, y yo terminé de predicar y pedí que oráramos, y una persona se paró, una mujer, y empezó a decir,
que la palabra que yo había dado había sido de Dios y que a Dios le agradó la palabra que yo le di. Y yo quedé impresionado porque yo no sabía que esa iglesia usaba una profeta para ver si la palabra era verdad o no. O sea, gracias a esa hermana, que la palabra misma de Dios era la palabra de Dios. Y después, cuando terminó la reunión, algunos hermanos me felicitaban, me decían que bueno que su palabra fue confirmada, hermano, y cosas. Y yo nunca quise que me la confirmaran, ni tampoco estaba en duda. Y ahora, ¿por qué tendría que una persona salir después de que fue exhortada la palabra de Dios a decir que sí, que no? ¿Qué pasaría si dijera que no? Esta palabra no es de Dios. Es complicado. Ahí es donde se da mucho énfasis. Y está bien, yo respeto a esas personas, pueden tener una revelación, porque yo he visto personas que sí han revelado cosas y sí son verdad. Pero usar eso como algo superior a la palabra no es correcto. Porque esto es lo infalible. Porque yo puedo tener humanamente muchos deseos, y muchos deseos, muchos anhelos, y yo los puedo confundir. ¿Cuántas personas anhelaron con todo su corazón que una persona fuera sanada, por ejemplo? Y declararon y dijeron que iba a ser sana, y al día siguiente murió, falleció. ¿Quién estuvo equivocado? Dios se equivocó, dijo que no, después sí, y después se lo llevó. Entonces, ¿qué es lo que trae eso? Confusión. A mí una vez pasó algo parecido, donde una persona le profetizó bendición a otra persona y la persona le fue mal, fue lo peor. Y una persona me dijo, Dios se contradijo, Dios me bendijo, después me maldijo. Y si esta persona se equivocó, ¿qué pasa? Yo le dije, no pasa nada. Dios sigue siendo Dios. Y lo que te dijo esa persona no era verdad. Y quedan como impresionados, porque es como que ponen a la persona ahí arriba. Y son seres humanos. Y todos nos podemos equivocar. Y lamentablemente esto poco a poco vuelve, a cada cierto tiempo, vuelve dentro de las iglesias. ¿Y sabe por qué se mete? Por la falta de conocimiento. Porque increíblemente en las iglesias que más estudian la palabra no hay estas cosas. Todos estos shows, estas cosas así medio extrañas, no ocurren. Y ellos dirán, por la falta de fe. Que es fácil decirlo. Bueno, una pastora que también hacía show y sus cosas raras, acá le dijo al pastor que ella no lo iba a hacer porque Dios le había dicho que en esta iglesia no lo hiciera. Yo creo que vio que nosotros éramos lectores de la palabra y arrancó a kilómetros. Y dice Pablo, dice que debe ser tomada esa profecía y examinada para ver si es verdad. Entonces, cualquier cosa que dijera y no era de acuerdo a la palabra iba a ser confrontada. Entonces dijeron, aquí saben qué es lo que se tiene que hacer, no se van a tragar todo lo que les voy a decir, entonces mejor me voy a engañar a otra gente del campo, al sur, que generalmente, lamentablemente, esas cosas proliferan porque la gente prefiere que venga alguien y le diga algo en vez de leer la palabra de Dios, o en vez de estudiar. Por eso los cristianos evangélicos frecuentemente caen en esta trampa de pretender que es el Espíritu Santo. No, el Espíritu Santo me habló y me dijo. Y esto lo lleva a hacer cosas que claramente son contrarias a la misma palabra escrita de Dios. Y el que sigue dice, el peligro de este pensamiento, algunos han cometido atrocidades contra Dios y contra el Espíritu Santo, aduciendo que recibieron un conocimiento superior. Sin embargo, esto se acerca peligrosamente a la blasfemia contra el Espíritu Santo, ya que el Espíritu de Dios concuerda con la palabra de Dios y Él mismo la inspiró. El Espíritu de Dios no es antinomianista. Lo leímos hace un rato, el Espíritu Santo nos guiará a la verdad, que es una verdad absoluta para todos. Pero ¿qué empiezan a decir? No, Dios me habló a mí y me dijo que hiciera esto. Hay un apóstol que solamente le voy a decir las iniciales, GM, Guillermo Maldonado. Se separó, la mujer se casó con otro gallo, terminó, ahora volvió con él, todo revelado por Dios. ¿Será eso correcto, de acuerdo a la palabra de Dios? Yo realmente quedé impresionado
y yo lo comenté con una hermana de otra iglesia, allá en el trabajo hay personas de distintas iglesias. Yo le dije, ¿y ella no era la esposa de...? Y me dice, usted no se sabe nada, el chisme completo. Y yo, ¿cómo? ¿Qué pasó? ¿De qué me perdí? Y ella me contó, bueno, a grandes rasgos, que se separaron, ella se metió con un joven, y el joven también decía que era revelación de Dios, que Dios le había dicho que se casaran y toda la cuestión. Son cosas que están totalmente fuera. Y ellos dirán, a nosotros se nos fue concedido este permiso. ¿Será cierto? Para mantener nuestro ministerio. Nosotros debemos siempre tener cuidado, más que de la gente, la opinión de la gente, la opinión de Dios. En una iglesia que nos invitaron los jóvenes, no sé si alguno de los que está aquí se acordará, fuimos a una iglesia donde el pastor estaba pololeando con una joven. Ya, de primera, pastor pololeando, eso es bastante extraño, por lo menos para nosotros, porque debiera estar casado. Y había una pequeña bebé con ellos, y ella no era la hija de él. O sea, ella era mamá soltera, pero había tenido el bebé hace poco, y era muy extraño todo. O sea, sin conocerlos bien, lo que ellos estaban proyectando era bastante confuso para todos. Imagínense, y era un evento de jóvenes. ¿Qué enseñanza nos da eso a los jóvenes? Que yo puedo ser pastor, puedo hablar con ellos, ¿no? Hacer lo que yo quiera. Y no pasa nada, mira, me tienen ahí en una iglesia. ¿Será eso preocupación hacia los hombres? No. Porque si yo me preocupo por obedecer a Dios primeramente, ese estándar debería estar muy lejos de lo que es la palabra, porque la palabra de Dios está muy arriba. Por eso esta gente dice que tienen un conocimiento superior. Yo recibí de revelación que Dios me habló y me dijo esto, me dijo esto otro. Sin embargo, esto se acerca peligrosamente a la blasfemia contra el Espíritu Santo. Decir que Dios, el Espíritu Santo, nos reveló algo que no es así es mentir, es dejar de mentiroso a Dios. Y el Espíritu Santo siempre va a hablar de acuerdo a su palabra, porque Él la inspiró. Sería algo totalmente ilógico que el Espíritu Santo nos dijera algo que Él mismo nos enseñó. Por eso el Espíritu de Dios no es antinomianista, no es antiley. Él está de acuerdo a la ley porque Él la inspiró. No es mala de por sí. Por eso la Biblia, ahí como le dice la imagen, es la revelación de Dios. Y siempre debemos buscar en Él lo que Él nos quiere decir. Y la tercera forma en que se manifiesta el antinomianismo es la ética situacional. El situacionista trata con respeto los principios tradicionales que hereda. O sea, sí, yo amo a Dios, yo leo la palabra, voy a la iglesia, pero siempre está preparado para dejarlos de lado si en una situación dada le parece que con ello se sirve mejor al amor. Yo lo hice por amor. No seguí los mandamientos de Dios, pero fue por amor. Un sentimiento mayor, especial, superior, un bien superior. En el derecho se llama bien superior. Por ejemplo, yo tengo un derecho de propiedad, mi casa. Nadie puede entrar a mi casa sin mi permiso. Pero si viene una persona arrancando de unos delincuentes y se mete a mi casa para resguardarse, está infringiendo mi derecho, pero hay un bien superior, que es su vida. Por lo tanto, él no tiene que pagarme nada a mí porque se está resguardando su vida y hay un bien superior. En la vida de un ser humano está por sobre un terreno, un antejardín, un ejemplo. Pero si trasladamos esto a decir, yo puedo hacer cosas por amor, pero que transgreden la palabra de Dios, pero lo hice por amor. Sería caer en este peligro. Y estas frases son las que motivan a estas personas. Hay ocasiones cuando un hombre debe dejar sus principios a un lado y hacer lo correcto.
o estás tan lleno de lo correcto que no puedes ver lo bueno. Hay una persona sufriendo en cama, agonizando. Mis principios dicen que debo dejarlo hasta que el Señor se lo lleve, pero hacer lo correcto sería apurar eso. Por lo tanto, voy a apurar su muerte. Pero lo hice por amor. ¿Se dan cuenta cómo se transgrede un principio por otro? Y eso es lo que está sucediendo hoy día. Yo tengo derecho a vivir mi vida libre de responsabilidades porque yo no quiero tener a este hijo, así que yo lo quiero eliminar. Y lo hago por amor a mí misma. Y luego sucede con los ancianos. Este anciano es inútil, no sirve para nada. Apliquemos eutanasia. Ayudémoslo a dormir rápido. ¿Se dan cuenta? Pero el día de mañana todos vamos a ser ancianos. Y no vamos a querer que otro diga, duérmanlo nomás. Ya no sirve. Porque eso es lo que se está tratando muchas veces en este mundo, donde la ética es en cierta situación correcto y lo otro no es tan correcto. Los hijos de Dios, los que vivimos de acuerdo a la palabra de Dios, debemos actuar siempre del mismo modo. Obviamente que a veces tenemos corazón de abuelita, como se dice, ya bueno, pero que sean cosas pequeñas y no nuestros principios, que no dejemos de lado lo que nosotros creemos. ¿Por qué? Porque es complicado definir qué es el amor, porque si fuera por el amor se justifican muchas cosas. ¿O acaso no han justificado miles de cosas porque amor es amor? Y esa misma justificación va avanzando a tal nivel que hay grupos que dicen amor es amor y yo tengo derecho a tener amor erótico con un niño. Pero es amor, yo lo amo. Obviamente que eso está totalmente, es horrible. Pero así se va, ve cómo va de a poco. Nos debemos preguntar, ¿qué nos preguntamos a fin de descubrir lo que el amor exige en una situación dada? Realmente, ¿qué realmente entiendo yo por el amor? Mi propio amor, el amor de los demás, el amor de Dios. Es bastante relativo esto, por lo tanto, si yo digo que mi motivación es el amor, es una excusa quizás. ¿Cómo nos protegemos de una visión distorsionada del amor? Hay gente que confunde el amor con el dinero, con ciertas cosas, pero la palabra de Dios es clara respecto a qué es lo que es el amor. ¿Qué resultados esperamos? A veces las personas quieren algo práctico y sobrepasan cualquier cosa en cuanto a sus propios principios y de acuerdo a la palabra de Dios. En el mundo, usted sabe, hermano, que existe la infertilidad y gente paga millones para hacerse tratamientos. Por ahí hay gente que no tiene moral y ¿qué es lo que hace? Le pide a un extraño que se acueste con su esposa y así, y tienen un hijo. Y dicen, no, yo no tengo problema. Pero transgredieron, hermano, un montón de cosas. Y eso es simplemente hacer uso indiscriminado de lo que el Señor nos ha dado. Porque si no, la palabra estaría dispuesto a decir, hagan lo que ustedes quieran con tal, el fin justifica los medios. ¿Será eso correcto? No. ¿Y qué pretendemos lograr? Estas preguntas se deben considerar antes de que se pueda tomar una decisión ética. Esta parte está hasta la mitad porque es un poco larga. Entonces, la próxima, cuando me toque, próxima, vamos a seguir con esta parte de la parte negativa del antinomianismo. Porque hay muchos cristianos que dicen leer la Biblia, muchos cristianos que dicen servir al Señor, pero que viven sus vidas como ellos quieren, porque dicen que ya eso está en el pasado y ellos viven en la gracia.
puede venir a un pub y tomar cerveza y curarse, el otro día ir a la iglesia sin ningún remordimiento porque Dios los ama como son. Y esto no es así. Porque Jesús dice, si me aman, obedezcan mis mandamientos. Lamentablemente Jesús dijo eso. No podemos hacer lo que queramos. Sería genial. Jesús, Por eso hay gente que se inventa su propio Jesús. Mi Jesús es bacán porque me permite hacer lo que yo quiera. Nunca me llama la atención. Pero yo quizás, si tuviéramos la oportunidad de compartir con aquel Jesús que andaba en aquellos lugares con sus discípulos, quizás nos daría miedo. Porque su mirada nos dejaría desnudos. ¿Usted ha sentido que ha hecho algo malo y de repente alguien lo mira como que esta persona sabe lo que hice? Y quizás Jesús tenía esa mirada, pero no de intimidar, sino porque Él sí conoce los corazones, pero aún así nos amaba. Y la única forma, hermanos, de llevar la verdad es guiándonos por la palabra de Dios, que esto no cambia, y buscando a Dios en oración, para que estemos con una conciencia tranquila delante de Él. Les quiero invitar a que puedan cerrar sus ojos